Muchas personas pasan toda su vida cuestionándose por qué las cosas no les salen bien. Han aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero enfrentan una derrota tras otra, sin entender que tienen un enemigo, un adversario muy real, a quien desprecian, critican y dudan, pero que es extremadamente real y tiene tres objetivos: alejarnos de Dios, desviar el propósito divino en nuestras vidas y dividirnos. Satanás es una entidad verdaderamente tangible. Por lo tanto, en este mensaje se hablará de la táctica de Satanás para derrotarnos a todos, a cada uno de nosotros. Ninguno queda a salvo. Cuando alguien me dice que no cree en el diablo, me parece similar a estar en una jaula llena de leones y afirmar que no creo en los animales. Les aseguro que Satanás es real, un mentiroso, un impostor, y muchas personas son víctimas de su engaño, el cual es evidente cuando afirman: no creo en una figura como el diablo. Quiero que reflexionemos sobre su estrategia. ¿De qué manera nos vence Satanás? ¿Cuál es su táctica? Vamos a Romanos capítulo 8, empezando desde el versículo 5. 5. Porque aquellos que pertenecen a la carne, es decir, viven en pecado y tal vez no han aceptado a Cristo como su Salvador, piensan en lo que concierne a la carne. Permítanme definir la carne. No nos referimos a carne, huesos, piel y sangre, sino a ese impulso interno en nosotros que se opone a Dios. Todos llevamos algo en nuestro interior que resiste a Dios, y Pablo lo denominó la carne. Los que son de la carne se centran en lo que les interesa, pero los que son del Espíritu, es decir, aquellos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, confiamos en Él y en las cosas del Espíritu. Fíjense, porque el enfocarse en la carne, es decir, tener una mente centrada en lo que desea el diablo, merece atención y resulta en muerte. Observen esto: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, es vida y paz. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Reflexionen sobre su mentalidad, sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo al día dedican a pensar en cosas que tal vez no deberían, o en personas, o lo que sea? Dijo que los planes de la carne son enemistad contra Dios. No se puede pensar en lo santo y lo terrenal al mismo tiempo, ya que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, la mente controlada por el diablo no puede ser controlada por Dios simultáneamente. Aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Es decir, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, usted se convierte en hijo de Dios, y su Espíritu está en su vida para reinar. Sin embargo, si decide desobedecer a Dios y escucha la voz del diablo, desobedece a Dios. Significa que está perdido, ¿no? Pero eso cree. No se comporta como si fuera así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo morando en ellos, no es de Él. Así que al preguntarle a alguien: ¿es cristiano? Claro que lo soy. Pues, ¿en qué se basa para decir que es cristiano? Bueno, crecí en un hogar cristiano. Iba a la escuela dominical cuando era niño, fui bautizado, y he tratado de dar lo mejor de mí todos estos años. Así que sí, lo soy. No siempre es el caso. Hay gente que ha hecho todo eso sin aceptar a Cristo como su Salvador personal. Entonces, al hablar de la obra del diablo, su obra principal es engañar, mentir. Él es un mentiroso. Entonces, con este pasaje en mente, deseo que lo pensemos. Y es que, para todos los seguidores de Jesucristo, nuestra mente es un campo de batalla, y luchamos a diario. Al despertar en la mañana, quizás todo parezca bien o todo se vea mal.
pero en el caso que sea, tenemos un enemigo, con el único propósito de engañarnos con el fin de destruirnos, y sin duda evitar que andemos en obediencia a Dios Todopoderoso. Entonces, al ver todos estos pasajes en 2 Corintios, por ejemplo, deseo que vayamos a 2 Corintios, solo un par de versículos aquí, y veamos lo que dice Pablo en el versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace él? Satanás es un mentiroso. Él es el origen de mentir. Es un mentiroso, engañoso, y hace que la gente desconfíe de Dios Todopoderoso. Y la verdad es que todos somos un campo de batalla. Hay algo en nuestra mente, aun siendo creyentes, nuestra mente también es un campo de batalla para el diablo. ¿Quién hace que mintamos en un momento sobre algo si bien sabemos que no es lo debido? O ver con lujuria, o aprovecharnos en el caso que sea. Satanás está muy activo ahora. Él no puede subyugar a un hijo de Dios, a menos que le demos permiso. Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, quien nos recuerda que Cristo murió en la cruz, dio su sangre para perdonar nuestros pecados. Quien vive en nosotros nos ha sellado, mucha atención, hemos sido sellados por el Espíritu Santo como hijos de Dios. No podemos perdernos. Vivir en pecado, sí. Desobedecer a Dios, sí. Sufrir las consecuencias, sí. Solo que seamos creyentes no significa que podemos pecar contra Dios sin consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Son las mentiras de Satanás que convencen a la gente de que pueden hacer esto, aquello y lo otro, desobedecer a Dios y pensar, bueno, no es tan malo y nadie es perfecto. Mire, Satanás tiene un bolso lleno de trucos, o sea, él está dispuesto a mostrarnos cómo arreglárnoslas, cómo hacer esto y aquello, mintiendo contra lo que sabemos que es la verdad absoluta. Piense en su propia vida. ¿Con qué frecuencia es tentado a hacer algo que sabe que no está bien? Pero piensa, pues no es tan malo. Soy salvo. He escuchado a la gente discutir al respecto y dicen, bueno, sé que no llevo una vida consagrada, pero la Biblia dice que mi nombre está en el libro de la vida del Cordero, y soy salvo. Así es, lo es. También dice que Dios nos castigará, no porque no nos ame, sino porque nos ama, porque quiere captar nuestra atención para recordarnos a quién escuchamos. ¿Escuchamos al diablo o a Dios? ¿O escucha a Dios o escucha al diablo? Y esta es una advertencia, un aviso de que Satanás está dedicado a nuestra destrucción. Así que quisiera que pensáramos por un momento en su estrategia. Así opera. Siempre trabaja para hacer todo en su poder, para desviarnos y destruirnos, porque damos testimonio del Hijo de Dios, su amor y su gracia. Así que pensémoslo un momento. Así opera Satanás. ¿Le interesa eso? Así opera él. Dirige nuestra atención hacia una necesidad o un deseo. De esa manera siempre entra, comienza con eso. Por ejemplo, ahí estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Todo era tan perfecto. Lo único que no tenían era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vea que todo lo demás era perfecto. Entonces, ¿qué hace Satanás? Les señala lo único que no tienen. ¿Cuántos hombres y mujeres señalan a otra persona con lujuria porque tienen todo lo que necesitan en la vida, salvo a él o a ella? ¿Y cuántas decisiones se toman no porque la gente no tenga algo, sino porque les falta algo en particular? Satanás es un mentiroso, un engañador, y una de las primeras cosas que hace señala algo en nuestra vida que no tenemos. No nos recuerda lo mucho que sí tenemos. ¡Cuán bendecidos somos! Contamos con salud, transporte, vivienda y ropa. Señala lo que no tenemos.
¿Qué tal si tuvieras eso? Eres un mentiroso, un engañador, y usa las tácticas que usó en el huerto. Uno pensaría que ya lo hubiéramos pillado. ¿Cómo opera él? Nos señala lo que no tenemos, por si queremos sentirnos completos. Buscamos tenerlo. Le dio satisfacción a ella, ¿no? Y no satisface a la gente hoy. Él crea este deseo para que la gente descarrile. Si tan solo tuvieras eso, preste mucha atención. Nunca podremos tener ninguna cosa, nada, fuera de la voluntad de Dios, que sea suficiente para hacernos felices, para hacernos sentir completos y satisfechos. Pasaremos de una cosa a otra, creyendo una mentira tras caer en la autodestrucción. Una de sus tácticas es poner nuestra atención en algo que creemos que necesitamos, la segunda, mucha atención. Satanás escoge el momento oportuno. Él sabe cuándo somos más vulnerables, cuando Jesucristo había ayunando, glorificando al Padre, pues solo tienes que convertir esa piedra en pan y quedarás satisfecho. Lo que habría quebrantado la voluntad y el propósito y el plan del Padre en su vida. El diablo hace lo mismo, o sea, sabe el momento. Entonces, al estar hambrientos, enojados, solos o cansados, somos más vulnerables. Hambrientos, enojados, solos, cansados. Piénsalo. Alto. Recuerde esto. Alto. Si comienza a sentirse hambriento, enojado, solo o cansado, alto. Deténgase a pensar. Soy más vulnerable a un ataque satánico. ¿Captó eso? Un ataque satánico es un ataque de Satanás en uno de esos aspectos de su vida en el cual es más vulnerable. Cuando tiene hambre, ¿cómo se siente? Cuando se enoja, ¿cómo se siente? Cuando está solo, ¿cómo se siente? Cuando está cansado y exhausto, somos los más vulnerables. Y ahí es cuando Satanás atacará. Él sabe justo cuándo y cómo atacarnos. Conoce nuestros puntos más débiles. Todos tenemos al menos una debilidad. Así opera Él. Lo tercero que hace es crear duda en nuestra mente. Este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra del Dios vivo. Todo es verdad. No parte verdad. Toda la verdad. El diablo nos atacará en esos aspectos en los que somos más débiles y crea duda en nuestra mente. Y me he fijado que al hablar con personas que en verdad están bajo tentación por algo, es sorprendente cómo pueden citar pasajes que no tienen nada que ver con eso. Y tratan de interpretar ese versículo bíblico y dicen, pues nadie es perfecto. Él tenía este problema y aquel problema. ¿Y qué pasa? Cuando vienen a darse cuenta, se han justificado ante el pecado. Esa es su táctica, crear duda en nuestra mente. La palabra de Dios, ¿qué diría? Pues, ¿la cree toda? O sea, ¿cree toda la palabra de Dios? ¿Qué de esto mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Cree eso? Bueno, ¿por qué peca para suplir sus necesidades? El diablo es un mentiroso, es un engañador. Le engañará. Le jugará sucio como pueda para que lo siga a él y no a Cristo. Entonces, si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, esa es una duda peligrosa. Si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, no tendrá solo un pie en nuestra vida, sino toda una atadura y un firme apretón. Porque al ser tentado quizás usted diga, bueno, creo la Biblia, pero hay partes que no son relevantes. ¿Qué parte es esa? O, ese es solo su interpretación. Pero le pregunto, ¿cómo? ¿No matarás? ¿No cometerás adulterio? ¿No darás falso testimonio? ¿Cómo los interpreta? Hay solo una manera de interpretarlos. No debes hacerlo. Es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Sin embargo, he escuchado gente decir, bueno, esa es su interpretación. Pues, ¿cuál es la interpretación de no hagas? Y lo que deseo decir es, no dudarás de la palabra de Dios.
Así opera Satanás. Obre nuestros deseos en nuestros puntos más vulnerables. Crea duda en nuestra mente. Y le encanta esto. Quiere que caigamos en discusiones. Y discutir con él es desastroso. Cristo dijo, está escrito, está escrito, está escrito. Eso es lo que ha dicho el Padre. Cuando alguien quiera debatir con usted sobre lo que es bueno y lo que es malo, solo déles la palabra de Dios. Quizá diga, no conozco la palabra de Dios, por eso debe leerla. No basta solo venir a la iglesia y escuchar un sermón de vez en cuando y creerse apto para confrontar al diablo. Mire, no somos aptos para confrontar al diablo sin que sepamos la palabra de Dios. No quiere decir que tengamos que sabérnosla toda, pero mire, podemos confrontar al diablo si sabemos lo básico. No hagas. Y mire, cuando comenzamos a tratar de razonar, no hagas. Es decir, bueno, no deberías. Eso no es lo que dice. No deberías, sino no hagas. Ahora, ¿acaso Dios está tratando de privarnos de algo bueno? No. Está tratando de protegernos de la autodestrucción. Entonces, ¿qué hace Satanás? Quiere que caigamos en discusiones. Y Cristo solo dijo, escrito está. Eso lo resuelve. Esto es lo que dijo el Padre. Además, Satanás usa el engaño como su arma clave. Si puede engañarnos sobre lo que sea, nos tiene. Piénselo. Engañar solo significa confundir para hacer que algo parezca lo que en realidad no es. Jesucristo dijo que Satanás es un engañador, y así opera. Nos engaña para que lo malo parezca bueno. Mentir no es tan malo, o narrar una historia. Hay muchas formas en las que Satanás trata de engañarnos, y sabe cuándo somos más vulnerables en cualquier aspecto de la vida en el cual decida atacarnos. Además, quiere crear división, y Satanás le dirá a la gente joven, «Oh, eso está bien para tus padres, pero ¿sabes qué? Ellos son unos viejos». «Oh, eso era verdad hace mucho tiempo, pero ahora no». ¿Qué parte de la Biblia es obsoleta? Ninguna. El Nuevo Testamento nos interpreta al Antiguo Testamento. Entendemos la verdad de la palabra de Dios, pero sí, pero si no. Mire, en donde sea que se elimine la palabra de Dios, habrá división y conflicto, desconfianza y falta de fe. La palabra de Dios nos armoniza. Conocemos la verdad, la distinguimos del error, de la mentira. Queremos seguir a Dios. ¿Eso no necesitamos tener todo lo que quisiéramos en la vida? Satanás dirá, pues, no estás completo sin esto, aquello y lo otro. Del mismo modo, podríamos decir, bueno, la Biblia dice que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria sin Cristo. Jesús, ¿es la verdad o no? Todo se resume a esto. ¿Es esta la palabra de Dios o no? ¿Es la verdad o no? Si no es la verdad, entonces, ¿qué es? Y si parte, no es verdad, ¿qué es? Y si hay algo que no es verdad, ¿qué es? Es la palabra del Dios vivo, verdad de principio a fin, y Dios quiere que vivamos por ella. Si queremos tener paz, armonía, gozo, plenitud, integridad, seguridad y todo lo demás, regimos nuestra vida por la palabra de Dios. Fíjese que no dije feliz, porque la felicidad va y viene, sino la verdad, el gozo, la piedad. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos ha dado lo mejor, pero tenemos un enemigo en el diablo, y él miente. Esfuerzo para dividirnos nos entrampa con mentiras. Nos dice que la palabra de Dios es obsoleta, que ya no la necesitamos, así que o la creemos o no. Pero Satanás crea división, porque en el fondo su meta es destruirnos. Si Satanás logra que dudemos, preste mucha atención. Si logra que dudemos de un versículo, nos llevará a otro aspecto de nuestra vida en el cual nos gustaría desobedecer a Dios, y hace esto. Paso a paso, hace que dudemos de esto. Al cabo de poco tiempo, dudará esto. No pasará mucho,
y estará dudando la palabra de Dios. Así de engañoso es él, es un mentiroso, un engañador. Y lo único que quiere es que dudemos de la palabra de Dios. Y si dudamos un poquito de su palabra, dudaremos más. Luego sucede esto. Se encontrará haciendo ¿qué? Sacando versículos bíblicos de los cuales quiera dudar, y le diré cuáles serán. Los aspectos en los que quiera pecar serán los que querrá dudar de la verdad de la Biblia. Satanás es engañoso, es un mentiroso, es un engañador. Tenemos un enemigo. Mire, todos tenemos el mismo enemigo. Él obra del mismo modo en nuestra mente. ¿Cómo pensamos si somos salvos por la gracia de Dios? Y pensamos como Él viviremos en santidad. Cuando decidimos pensar de otra forma que no sea como Dios piensa, encontraremos en problemas desobedeciendo a Dios. Al leer la palabra de Dios es tan clara como el agua. O la creemos o no la creemos. Si no la creemos o no. No se trata de creer parte, sino todo. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, habla del cielo y el infierno, habla del bien y del mal, habla de Satanás y de los ángeles, habla de todo lo que necesitamos hablar. El asunto no es nada específico, lo creo o no lo creo. Satanás le mentirá, le dará falso testimonio, le engañará, hará todo en su poder para lograr que dude de la palabra de Dios. Pero algo es seguro, morirá y será juzgado por la palabra de Dios. ¿Dónde diría que se encuentra? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Quizás no lo entienda todo. Tal vez no entienda todo lo que pasó en la cruz. Puede que no entienda todo lo que sucedió en la tumba vacía, pero cree la verdad de la palabra de Dios lo suficiente para guiarse por ella. Cuando conteste esa pregunta, sabrá si crea o no la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias por hacer tu palabra tan clara como el agua. Expusiste al diablo como el mentiroso que es. Nos has mostrado al Señor Jesús para enseñarnos la verdad que es y que encarna, y que toda nuestra esperanza, ayuda y nuestro modo de vivir está en Él. Señor, te pido que todo el que escuche este mensaje reconozca que un día se presentarán ante ti, y ahí tendrán la certeza de que les decías la verdad, pero para algunos será muy tarde. Gracias por tu palabra, por tu promesa y por el poder para guiarnos a diario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús. Amén. Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo, enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. George Stanley. Hoy en el programa En Contacto, la armadura de Dios. Todo mandato que Dios nos da en su palabra tiene un claro propósito divino. Él no da mandatos solo por darlos. Los da por una razón específica, siempre es para nuestro bien. Y cuando logramos entender esos mandatos, con frecuencia se nos facilita poder obedecerlos. Cuando Dios nos da un mandato que no entendemos bien, no es tan fácil obedecer dicho mandato. Y aun si nos da un mandato, siempre es para nuestra protección, para nuestro bien. Por ejemplo, si se encuentra orando y le parece que Dios le dice algo muy claro sobre lo que quiere que haga, ignorarlo es invitar al desastre por la sencilla razón de que Dios nos da un mandato o nos da alguna instrucción, porque sabe bien lo que nos aguarda. Sabe lo que hay en el futuro. Sabe lo que está a la distancia. Sabe lo que se avecina y lo que hay a la vuelta de la esquina. Así pues, si Dios dice, quiero que hagas esto, no es para comenzar a debatir con Él si eso es sabio o no lo es.
ni para que discutamos con Él si lo vamos a hacer o no. Sabemos que, por su naturaleza, porque es bueno y busca lo que más nos conviene, lo que Él nos manda a hacer, ya sabe que es lo mejor para todos. Aunque no entendamos y no imaginemos el por qué, solo tenemos que obedecerlo como sea, y entonces descubrirá que al mirar hacia el pasado, Dios sabía exactamente por qué le ordenó hacer eso. Sabía muy bien lo que hacía al decir, debes hacer esto en este momento y de este modo en particular, porque Dios siempre está cuidándonos. Y es especialmente cierto cuando lidiamos en este asunto de nuestra batalla, porque nuestra batalla es diaria y con frecuencia es a cada instante. Dios nos ha dado mandatos muy claros, instrucciones muy claras en su palabra sobre cómo prepararnos para ella, cómo estar listos para enfrentar conflictos, para enfrentar espíritus malignos, a Satanás y todo aquello que implica esa batalla. Bien, en el capítulo 6 de Efesios, lo invito a buscarlo, encontrará un mandato muy claro que el Señor nos da aquí, en este capítulo, porque aquí el apóstol Pablo trata algo con lo que todos luchamos a diario, que es la batalla espiritual. Y notará que en este pasaje usa cierta terminología y describe ciertas cosas que físicamente nunca podríamos hacer, pero espiritualmente sí, ya que es una batalla espiritual, es normal verla desde esa perspectiva. Entonces, leamos desde el versículo 10. Recuerde que los primeros 3 capítulos hablan de cuán ricos somos como creyentes. En los capítulos 4 y 5, y hasta la mitad del 6, habla de cómo debemos vivir sobre la base de lo que nos ha dado Dios. Y ahora dice, pero cuidado, porque tienen un adversario que busca destruirlos. Aunque pueden salir victoriosos si hacen justo, dice, lo que voy a compartir. Y entonces dice, desde el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestras espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego dice, por tanto, porque estos son nuestros enemigos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Luego dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, dice aquí, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La mayoría lee hasta ahí, pero luego dice, orando en todo tiempo, con toda perseverancia, y suplica por todos los santos. Y luego dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Bien, Pablo, aquí en estos primeros versículos describe la batalla que tenemos y habla de una lucha espiritual, o sea, enfrentamos cada día fuerzas y poderes demoníacos casi a diario al diablo y todas sus huestes. Y dice, por tanto, que luchamos contra esas fuerzas del mal, dicen las regiones celestes. Pero también sabemos que debemos afrontarlas con los pies sobre la tierra cada día de nuestra vida. Y al prepararnos para eso, dice que debemos fortalecernos en el Señor. Dice, estar firmes contra Satanás. Luego dice, si se fija desde el versículo 13, por tanto,
tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vimos antes que debemos fortalecernos en el Señor, estar firmes contra las acechanzas, la estrategia, las artimañas de Satanás. Luego se describe esta armadura y quisiera verla desde la perspectiva del soldado romano, lo que significa, y luego, en la práctica, cómo aplico lo que dijo el apóstol Pablo en mi vida diaria. Porque, mire, él no escribe para narrar una historia, sino que dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Y si lo dijo a propósito, la pregunta es esta: ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo armarme? ¿Cómo puedo defenderme en la vida diaria con algún tipo de armadura espiritual? Veamos pues lo que dice. Dice primero que todo. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. A lo que se refería aquí era al soldado romano. Los soldados romanos se ceñían con un cinto y a veces era como una faja de cuero que cubría esta parte del cuerpo. Se abrochaba y así protegían su cuerpo. También colgaban su espada en ese cinto en particular. Así que era una parte vital llamada el cinto de la verdad. ¿Qué quería decir tan solo esto? Menciona primero la verdad porque creo que eso es absolutamente esencial para la victoria en la vida del creyente. Si no conocemos la verdad acerca de Dios, si no conocemos la verdad sobre Jesucristo, ni la verdad del Espíritu Santo, si no conocemos la verdad sobre nosotros mismos y nuestra posición como creyentes, que estamos en Cristo Jesús, sellados por el Espíritu Santo. Si no entendemos cuál es nuestra posición, ni conocemos la verdad sobre nosotros mismos, ni la verdad de nuestra relación con Él, ni la verdad de nuestra seguridad y posición en Él, entonces cuando Satanás nos ataque, lo primero que haremos será tener miedo, porque dudaremos. Mire, comenzaremos a dudar de nuestra posición, dudar de nuestra relación. Cuando comenzamos a dudar y el miedo se apodera de nosotros, ya vamos rumbo a una gran derrota. Necesitamos conocer la verdad, andar en ella, regirnos por ella y dejar que sea una característica en nuestra vida. Así pues, al describir a este soldado, ¿qué quiso hacer? Vio su armadura y comenzó con esa pieza tan importante cuando habló del cinto de la verdad. Luego, fíjese en lo que dijo. Dijo: vestidos con la coraza de justicia. Ahora, esa coraza solía hacerse de cuero y envolvía por completo al cuerpo, y a menudo estaba cubierta de metal, o a veces ellos cortaban los cascos de los caballos y cubrían sus escudos. Con eso cubrían sus corazas, porque sabían que esta parte era muy vulnerable, y a menudo eran atacados con flechas ardientes del enemigo. Así que esta parte era vital, claro, y al ser un combate cuerpo a cuerpo, la protección de su corazón, esa parte del cuerpo, era algo primordial. Así que, al hablar de la coraza de justicia, no se refiere a la justicia que todos tenemos como resultado de ser salvos. Aquí se refiere a una justicia práctica, o sea, vivir con lo que todos sabemos que es la verdad día a día, y que nuestra verdad sea una rectitud, actuar correcto, pensar correcto, con relaciones de rectitud. Cuando pienso en la coraza de justicia, considero que por encima de todo, esta es la pieza de la armadura que nos protege en nuestras emociones al pensar en nuestro corazón y en nuestros sentimientos. Dios no quiere que vivamos de acuerdo con nuestras emociones. No quiere que reaccionemos en la vida según nuestras emociones. No quiere que tomemos decisiones basadas en una emoción o un sentimiento, sino más bien según la verdad, la única verdad. ¿Cuál es la verdad? Así que debemos ponernos, dice que la coraza de justicia. Por tanto, todos hemos de vivir según lo que sabemos que es verdad, y nuestra vida debe caracterizarse por la justicia.
Por favor, note lo que dice. Estad, pues, firmes, ceñidos, vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y lo más probable es que Pablo se fijara en que esos soldados romanos usaban unas sandalias muy gruesas. Creo que se refiere principalmente a esto, que todos debemos pararnos en el fundamento del Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la paz. Sobre ese fundamento debemos estar. Todos sabemos lo que creemos. Somos salvos por la gracia de Dios. Así que estamos sobre una base muy firme. ¿Cuál es? Es el Evangelio, la verdad del Evangelio, que Dios nos ha dado mediante su Hijo Jesucristo. Por tanto, no tenemos que preocuparnos por si tenemos o no la tenemos, o si lo que creemos estamos firmes en la verdadera seguridad del Evangelio de Jesucristo. Fíjese que no solo dice que ciñamos nuestros lomos con la verdad, dice que nos vistamos con la coraza de la justicia, que tengamos nuestros pies listos para moverse, listos para ir, listos para estar firmes contra la arremetida del diablo, sino que dice que sobre todo, tomar del escudo de la fe. Bien, vea esto. Los romanos tenían dos clases de escudos. Uno era redondo, tomaban ese escudo, se lo ponían en la mano, y en el combate cuerpo a cuerpo ese escudo era muy importante. Y la espada corta era un arma muy, muy singular en aquel tiempo. Así que, a menudo, al pensar en escudos, pensamos en ese. La verdad es que la palabra para escudo en griego es igual que para puerta, y el escudo romano del que Pablo habla aquí medía como 76 centímetros de ancho por 1,20 de alto. Y los romanos, en aquel tiempo, por ejemplo, no eran muy altos. Entonces, lo que hacían era cargar esos escudos. Y cuando, por ejemplo, eran atacados con flechas ardientes, esos proyectiles que menciona aquí Pablo, lo que hacía el enemigo, incluso los romanos, era tomar las flechas y sumergirlas en alquitrán. Les prendían fuego, y luego lo que hacían era lanzar una lluvia de cientos y cientos y cientos de flechas ardientes que volaban al mismo tiempo. Entonces, lo que Pablo dice es esto, a fin de que podamos, protegernos de todo lo que Satanás tratará de hacernos al atacarnos desde todos lados. Dice sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces la Biblia, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo nuestra fe. Vemos lo que Dios nos dice y luego vemos lo que Dios hace. Por eso es tan importante que llevemos un diario en nuestra vida, porque al llevar un diario de lo que le pedimos a Dios y lo que Dios hace que nos permite, aumenta nuestra fe. El mayor recurso que todos tenemos como creyentes fuera de la presencia de Jesucristo y del Espíritu Santo viviendo en nosotros es nuestra fe. Todo creyente debería hacer todo lo posible para fortalecer su fe. ¿Cómo fortalecer nuestra fe? En la batalla. ¿Cómo se fortalece la fe? Solemos flaquear y caer. ¿Cómo se fortalece la fe? Se fortalece al probarla. Cuando vamos a la batalla, debemos ir listos. Hay que ir a la batalla listos, preparados y vestidos apropiadamente. Parte de eso es el escudo de la fe. Luego, vea lo que dice. Dice, y tomar el yelmo de la salvación, por ejemplo, esos yelmos romanos. Es interesante lo que hacían. Un yelmo romano era tan fuerte que se requería un hacha de combate para poder romperlo. Así de fuertes eran, y los adornaban mucho porque al ir al combate querían verse impresionantes. Los romanos eran presuntuosos. A menudo, sus yelmos tenían salientes a los lados para proteger sus rostros. Un soldado romano nunca iría al combate sin un yelmo. Nunca iría al combate sin un yelmo, porque éste protegía esa parte vulnerable de su pensamiento, su mente.
¿Y qué dice aquí el apóstol Pablo? Simplemente dice esto. Dice que una de las partes valiosas, esenciales, de la armadura del cristiano es el yelmo que protege nuestra mente. La coraza protege mi vida emocional y me protege de responder de una manera errada. El yelmo de la salvación. Pero Pablo no aclara nada, así que no daré una explicación simple de lo que significa el yelmo de la salvación, excepto que nos protege de dudar de nuestra salvación. Él no aclara qué quiere decir con el yelmo de la salvación. Pero veamos esto. Cuando todos entendemos la verdad, cuando la entendemos, no queremos que nadie perturbe nuestras mentes en cuanto a lo que creemos. Así que pienso que es muy importante que cuando alguien se levanta en la mañana, se ponga el yelmo de la salvación diciendo: Señor, quiero que protejas mi mente hoy. Protege lo que pienso. Quiero tener tus pensamientos. Quiero pensar como tú. Cuando el apóstol Pablo veía ese yelmo, sabía lo absolutamente esencial que era proteger la cabeza de ese soldado romano. Así que dice que el yelmo de la salvación es para todos. No es que el yelmo nos salve, no habla de ser salvos, porque aquí se refiere a soldados, a creyentes que ya son salvos, sino de proteger nuestra mente. Y como hemos dicho muchas veces, piensa en cuántas voces oye en un día cualquiera, cuántas personas le dicen algo, cuántas cosas puede oír, cuántas cosas puede ver. Dios debe habilitarnos para proteger nuestros pensamientos. Como dijo en 2 Corintios 10, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y por eso, el yelmo de la salvación. Luego, note lo que dice aquí. Dice: y tomado el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esos romanos sabían muy bien usar la espada corta. Los entrenaban para el uso ágil de esa espada en combate cuerpo a cuerpo. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora me imagino, mientras Pablo pensaba en eso, que también solía pensar con frecuencia. Había usado la palabra de Dios, y como ésta había obrado en su propia vida, y lo más probable es que cuando pensamos en esa espada y consideramos lo que dice la Biblia, en el capítulo 4 de Hebreos, dice que la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, lo que todos tenemos en este libro tenemos la palabra de Dios. Este es el manual de instrucciones que nos dice cómo vivir. Y dice: y tomad la espada del Espíritu. Si todos vamos a la batalla, lo que hacemos contra el diablo a diario, no puede tomar este libro y traerlo a la iglesia los domingos y luego ponerlo junto a su cama, en su oficina o su escritorio el resto de la semana y pensar que de alguna manera, porque está en la mesa, así lo asimilará. Así no es como funciona. ¿Sabe cómo lo asimila? Lo asimila mirando esto y leyendo. Vea lo que pasa cuando todos comenzamos a leer la palabra de Dios. Por eso digo, busque este versículo aquí o allá, que usted y yo sabemos de memoria o no lo sabemos, pero hay algo que pasa al verlo, que sucede que queda impreso en mi mente. Y lo que pasa es que no solo hay que saber algo de la verdad, hay que saber cómo usar la palabra de Dios. ¿Cómo usamos la palabra de Dios en nuestra defensa contra los ataques de Satanás? ¿Cómo usar la palabra de Dios para compartirla con alguien? Hay que estudiarla. Un soldado estudia y entrena. Cuando alguien va a la guerra con un rifle, le enseñaron. Está capacitado para desarmarlo, a desmontarlo con los ojos cerrados o vendados o a oscuras, donde no puede ver nada, pero conoce sus partes.
Me sorprende cuántas Biblias tiene la gente. Dicen, tengo la Reina Valera contemporánea, la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, La Palabra, la Nueva Versión Internacional. Todas esas Biblias. La pregunta no es cuántas armas tengo. La pregunta es, ¿sé cómo se maneja alguna de ellas? Mire, puede tener un montón de Biblias sin saber nada. La palabra de Dios es, escuche, aplicable a toda circunstancia de la vida. Es completamente idónea para cualquier situación. Tenemos un arma, mire, tenemos un arma que nunca debemos esconder, porque cada día de nuestra vida debemos usar y empuñar el arma que nos ha dado Dios para defensa, así como para la ofensiva. Ahora, la gente suele detenerse aquí diciendo, la espada del Espíritu que es la palabra del Señor. Pero escuche lo que dijo Pablo. Volvamos al versículo 13 y note lo que dice. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, permítame decirle esto. Puede tener toda la armadura que quiera, lo puede, pero si no sabe cómo orar, va a caer. Porque mire, es en la oración, cuando todos le hablamos al Padre y lo escuchamos, y cuando usted y yo mire, cuando inclinamos nuestros rostros y nos postramos ante Dios clamando a Él, ¿qué sucede? Hay poder, hay una firmeza espiritual, hay un poder espiritual que viene a la vida de una persona al humillarse diario ante Dios, al clamar a Dios y al comenzar a aprender a orar y a hablar con el Padre. Hay algo ahí, mire, que nunca estaría ahí de ninguna otra forma, sino aprendiendo a orar. No hay otra forma. Y a menudo he pensado en este pasaje cuando he estado orando, quizás luchando con algo, y pensando en esto, y la verdad es que así se podría interpretar este pasaje. Mire esto. ¿Cuándo lo ataca más Satanás? En oración. ¿Qué es? Mire, ¿qué es lo que el diablo quiere quitar de su vida? La oración. Entonces, así podríamos interpretar este pasaje y sería legítimo. ¿Qué dice Pablo? Escuche, prepárense para orar. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos poniéndonos una armadura. Porque, mire, cuando tomamos la oración en serio, Satanás se dedicará en serio a derrotarnos. ¿Cómo me preparo para orar? Me pongo el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el evangelio en mis pies, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, y luego me pongo a orar. Estoy listo para orar. Usted puede verlo así. Ahora llevemos esto a la práctica por un momento. Dirá, un momento, hablamos de cosas espirituales, no tal cosa como un yelmo de salvación, una coraza de justicia. Está bien, quiero que piense en esto. ¿Sabe que aún recibo cartas de personas? Prediqué un mensaje sobre esto hace muchos años, más de 10 años. Y de vez en cuando me topo a alguien que me dice, sigo poniéndome la armadura porque esto fue lo que dije y creo que es la verdad. Al despertar de mañana, antes de levantárselo, y diré algo, Satanás no tiene que esperar a que esté en la autopista para atacarlo. Él no necesita hacer eso. Él puede atacarlo cuando usted se despierta de mañana. Quiero que piense en algo al despertarse mañana. Diga, Padre, gracias por una noche de buen descanso, y quizás no fue tan buena, pero dé gracias de todos modos, y... Así que diga esto, por fe me pongo el cinto de la verdad, andaré en la verdad que me has dado hoy. Me pongo la coraza de la justicia porque quiero que protejas mis emociones. Me pongo las sandalias de paz porque quiero pararme en la base firme del Evangelio por el cual soy salvo y el cual estoy dispuesto a defender y proclamar. Por fe, hoy
tomo el escudo para apagar los dardos de fuego de la tentación de Satanás. Y me pongo el yelmo de la salvación ahora mismo porque quiero que protejas mi mente todo el día. Tomo la espada del Espíritu, tu palabra, y quiero usarla hoy como un arma defensiva y hasta como arma ofensiva hoy, quizás para quitar a alguien del yugo y llevarlo al conocimiento salvador de Cristo. Padre, quiero agradecerte porque estoy vestido para la batalla. Estoy preparado y listo para comenzar el día. Quiero comenzarlo. Quiero empezar mi día vestido para la confrontación, listo para la batalla, para el conflicto que enfrentaré. Usted dirá, ¿qué importancia tendría eso? Lo desafío a que lo intente. Hágalo antes de levantarse por la mañana. Algunos ya saben que enfrentarán algo mañana o que esta semana será difícil. Pues puede hacer esto. Vístase bien. Ahora mire, si fuera a una fiesta realmente formal, ¿qué vestiría? No iría con pantalones cortos, ¿cierto? Si fuera de casa, llevaría puesto equipo de caza. Si va a la guerra, lleva la armadura. Porque cada día estamos en batalla. ¿Qué quiere Dios? Nos quiere espiritualmente vestidos para la batalla. Nos quiere listos para el conflicto. Lo cual dice, en esencia, ¿qué? Que debo ser sensible a la verdad. Debo ser sensible a mis emociones. Y debo ser sensible en cuanto a dónde camino y cuál es mi fundamento y acerca de lo que hago con él. Debo ser sensible. Mire, debo caminar con fe, confiando en que Dios es mi protector divino. Debo mantener la fe en que Dios resguarda mi mente, ya que deseo pensar de manera correcta. Anhelo que su palabra sea siempre una parte fundamental de todo lo que suceda en mi vida. Lo que Pablo expresa aquí es precisamente eso. Para defendernos adecuadamente, necesitamos ser conscientes de la protección que tenemos. Dios ha provisto estas piezas de la armadura mencionadas aquí para nuestra salvaguarda. ¿Es algo espiritual? Así es. Se trata de una lucha espiritual, y quiero retarlo. Le reto a que mañana, antes de levantarse, se la ponga pieza por pieza. ¿Sabe qué sucederá? Al amanecer, Satanás le lanzará una flecha, un ataque directo. Y lo primero que usted pensará será, escudo de fe, no debo aceptar eso. ¡Sas! Pasó cerca. ¿Por qué? Porque acaba de decidir ejercer su fe, confiando en la protección de Dios. Puede ser una flecha de chisme que alguien le haya disparado. Puede ser una flecha de calumnia que alguien haya lanzado. Puede ser una acción que normalmente lo hubiera molestado. Y dado que usted, al estar protegido con la coraza de justicia, no reaccionará basándose en sus emociones, sino que actuará según la verdad de quien realmente es, sin importar lo que otros piensen de usted. Nadie puede hacer que sea menos que la maravillosa persona que Dios ha creado. Así es como aprendemos a reaccionar en la batalla, fundamentados en la armadura que Dios nos ha entregado. Le desafío a que, antes de levantarse, se la ponga pieza por pieza, por fe, y que observe lo que Dios realizará en su vida en una semana. Padre, te amamos y te alabamos por no dejarnos ir a la batalla desarmados ni mal vestidos, sino equipados y bien preparados. Y sobre todo en oración, confiando en ti, creyendo en ti, observándote y escuchando tus consejos. Gracias, buen Dios, por la gran promesa de que podemos salir triunfantes, sin importar cuán dura sea la batalla. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.